Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida. Bob Marley. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Esta semana es turno de libre del talentoso cantante español Nino Bravo. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. Compuesta en el año 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, adaptada a las características de la voz de Nino Bravo. Libre fue interpretada por primera vez en el programa de TV Luces en la Noche y comercializada en el LP Mi Tierra en noviembre de 1972. Es curioso cómo en ocasiones pasamos toda nuestra vida oyendo una canción sin ser realmente conscientes de su significado u origen. Y aunque hay demasiadas leyendas relacionadas al significado de uno de los grandes éxitos del valenciano, hay una que por años se ha tomado como la oficial por parte del público, haciendo de Libre un homenaje a Peter Fechter, que nació el 14 de enero de 1944 en Berlín, Alemania, durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Fechter fue el tercero de 4 hijos y se crió en el distrito de Weibsensee de Berlín. Su padre era ingeniero mecánico y su madre una vendedora. La Segunda Guerra Mundial había terminado poco después de que Peter cumpliera su primer año de edad, y para entonces Alemania había quedado dividida en 4 partes para que en 1947 ya estuviera dividida entre Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Weibsensee estaba ubicado en la zona de ocupación soviética de Berlín, cuando la ciudad se dividió durante la ocupación aliada y se convirtió más tarde en Alemania Oriental. En 1958, a sus 14 años, Peter Fechter se gradúa de la secundaria como albañil y comienza a trabajar en la construcción. Su hermana mayor se había casado y ahora vivía en Berlín Occidental. La Alemania Oriental socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos, por lo que sus padres y hermanos la visitaban regularmente para huir por ratos del ambiente tenso que se vivía del otro lado de la frontera. Entre 1949 y 1961, los alemanes orientales comenzaron a huir por una frontera más permeable entre Berlín Oriental y Occidental. En un momento, 1.700 personas por día buscaban condición de refugiado al cruzar del lado este al oeste de Berlín, y alrededor de 3 millones de ciudadanos pasaron de Alemania Occidental por Berlín Oriental. Sería en las primeras horas del 12 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, cuando la Alemania Oriental comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas entre ambas ciudades. El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la nueva frontera. Los habitantes del oriente rápidamente intentaron huir atravesando el alambre de púas que dividía las dos Alemanias, todo antes de que la construcción del muro fuera finalizada, con el fin de no ser separados de su familia del otro lado. Pero muchos no consiguieron salir a tiempo. Alemania Oriental había levantado un muro de hormigón de 43 kilómetros que recorría toda la ciudad. El muro consistía en 2 paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una franja de muerte que finalizaba con recorridos de perros de ataque, alrededor de 55.000 minas, alambres de púa y varios obstáculos diseñados para prevenir cualquier tipo de intromisión del otro lado o escape de más de sus ciudadanos. Los soldados de Alemania Oriental constantemente monitoreaban las barreras, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar si veían que alguien intentaba escapar. El muro de Berlín había separado a Peter y a su familia de su hermana en el lado occidental, y durante algún tiempo, él y su colega Helmut Kuhlbeck
contemplaron la posibilidad de escapar. La situación de ese lado se complicaba cada vez más, por lo que muchos intentaban escapes a través de túneles, en globos aerostáticos e incluso en tren. Poco más de un año después de la construcción del muro, el 17 de agosto de 1962, Fechter, quien tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, intenta escapar a la Alemania Oriental, junto con su amigo Helmut, tras serle negado un viaje legal a la Alemania Occidental. El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro, para observar el movimiento de los guardias desde ahí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado Corredor de la Muerte, y así dirigirse por el mismo hasta la pared cercana a Checkpoint Charlie, en el distrito Kreuzberg, en Berlín Occidental. Ambos pasarían la noche ahí, esperando el momento oportuno hasta que este finalmente se dio. Helmut fue primero. Lastimándose en los alambres de púas, pudo saltar el primer muro. Mientras atravesaba el Corredor de la Muerte, Peter fue divisado por los guardias Rolf Friedrich y Erich Schreiber, y sin mediar advertencia, comenzaron a dispararle. Mientras Helmut saltó al segundo muro y llegó al lado occidental, Peter, que se encontraba subiendo apenas el primero, fue herido por una bala en la pelvis. Se enredó en los alambres y cayó al Corredor de la Muerte del lado oriental, donde se quedó a la vista de la gente situada en el lado occidental, en la cual se incluían periodistas, policías y hasta civiles. Desde la Alemania donde se encontraba Helmut, podría verse el cuerpo agonizante de Peter, pero ningún civil ni la policía querían intervenir por miedo a iniciar un incidente internacional, mientras que los guardias del otro lado ya no veían el cuerpo, por lo que tampoco hicieron algo. A pesar de sus gritos, Peter no recibió ayuda médica de ninguna parte y se desangró hasta fallecer aproximadamente una hora más tarde, cuando por fin su cuerpo fue recogido por el lado oriental. Momentos más tarde, se formó una manifestación espontánea del lado oeste que gritaba asesinos a los guardias de la frontera. Era claro que la falta de ayuda a Peter Fechter se debió al miedo mutuo. El jefe del pelotón de frontera de Alemania Occidental afirmó haber tenido miedo de intervenir, dado que se presumía que 3 días antes, en otro incidente, un soldado del lado oriental había fallecido por un disparo de un policía occidental en las manifestaciones del primer aniversario de la construcción del muro. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental, no solo contra la República Democrática Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que se les acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín, Willy Brandt, intentó calmar a la población, pero a medianoche, unas 10.000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra el autobús de tropas rusas que se dirigían al monumento en Berlín Occidental que custodiaban. En los días siguientes, el canciller Konrad Adenauer escribía a Nikita Khrushchev, protestando porque en una gran ciudad del mundo civilizado se negara los primeros auxilios a un joven, pero también se le pidió al embajador estadounidense Walter C. Dowling que en un futuro se interviniera para ayudar a las víctimas. 35 años más tarde, en marzo de 1997, los 2 antiguos guardias fueron acusados por el fallecimiento de Fechter y allí admitieron haber disparado. Durante el juicio también quedó claro que las heridas de Fechter eran mortales, de manera que de haber sido asistido, habría perecido de igual manera. Sin embargo, en el libro Muerte en el Muro, el caso de Peter Fechter, los periodistas Lars Burder Kiel y Sven Felix Kellerhoff aunaron en esa interrogante y elaboraron una minuciosa reconstrucción de los hechos que demuestra que una intervención desde cualquiera de los 2 lados hubiera salvado la vida del joven, en lugar de desatar un tiroteo como se justificó en aquel entonces. Los oficiales fueron hallados culpables y condenados a 1 año de prisión, en libertad bajo custodia. Después de la reunificación alemana, en 1990, se construyó el monumento a Peter Fechter y se ha convertido en punto focal de alguna de las conmemoraciones referentes al muro. La calle donde fue disparado toma su nombre a partir de agosto del 2012. A pesar de su éxito en España, Libre tomó fuertes significados políticos en Latinoamérica,
En Chile fue adoptada como un himno militar, siendo también interpretada por el Ejército de Chile, Carabineros y la Armada de Chile. Una de las interpretaciones más polémicas de la canción se dio por Bigote a Rosette en el Festival de Viña del Mar en febrero del año 1974, mientras la cantaba de rodillas frente al público en el que se encontraba el dictador Augusto Pinochet. Pese a todo, y aun cuando la canción narra de manera sorprendente la historia de un hombre joven que pierde la vida en busca de la tan añorada libertad, este himno no trata sobre Peter Fechter, como muchos podríamos pensarlo, aunque sus estrofas encajen con la historia casi a la perfección. Pablo Herrero, uno de sus dos compositores, afirmaría en una entrevista para Radio 5: no se inspiró en esa historia, fue menos épica, mucho más doméstica, menos importante. Esto fue el producto de una rebeldía, de una generación que había nacido en España justo antes de la guerra y que vivimos la dictadura a base de bien, y una fuerte represión que se extendió hasta el año 75, que fue cuando murió Franco. Sin embargo, esta canción es del año 72. Él estaba todavía vivo. No teníamos que mirar a Alemania. Lo estábamos viviendo aquí. La falta de libertad era manifiesta. Libre quedaría inmortalizada en la memoria colectiva, no con su significado, sino con la historia de Peter Fechter y la lucha de los habitantes de Berlín por buscar la libertad. ¿Cómo le describiríamos el mundo a un ser querido que no es capaz de verlo? En nuestro siguiente episodio, Haz de Luz, de Raiden. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que compartas, dejes un comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.